como les dijimos, aquí estamos con el director de comunicación, portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena. Y vamos a conversar con Rodríguez Marchena sobre muchísimas cosas después que recibamos a Kenia, nuestra compañera del Café Santo Domingo, que a él le gusta porque sabemos que es cafetero. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, don Así es. Roberto? Buenos días, Kenia. Muchas gracias. Cafetero. Café Santo Domingo. Señor, Café Santo Domingo. Hay muy buen café en República Dominicana. Muy buen café. Mensajera de la familia Perelló. Sí, señor. Kenia. Sí. Gracias a Kenia y bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Hay una parte de Roberto Rodríguez Marchena de la acción del gobierno de la cual no se rinde cuenta nunca y no se ha rendido cuenta nunca. Y yo particularmente me resiento de que no se rinda cuenta de esa acción que es particularmente creadora, particularmente creativa y además excepcional, que es la que haces tú ahí. Porque has asumido trabajos como por ejemplo el Somos de Barrio, el recuperar el barrio como ese espacio creador, como ese espacio rico de la vida del pueblo dominicano, y ahora lo último que ha hecho la Dirección de Comunicación de la Presidencia es regalarnos a nosotros todo un conjunto, una recopilación de nuestro folclore, que es el carnaval, esa parte de nuestro folclore, el carnaval, como parte de la acción del gobierno. Eso es excepcional. Nunca en la historia de la comunicación oficial en la República Dominicana se había hecho algo parecido a lo que se está haciendo desde la Dirección de Comunicación bajo tu tutela ahí, porque sabemos que esas son ideas tuyas y de un equipo de creadores estupendo, formidable, que, repito, es excepcional y que es una gran contribución también que ha hecho, por lo tanto, el gobierno del presidente Danilo Medina, que yo creo que por Dios no se le da el espacio que yo creo que debe tener y que tiene, de hecho lo tiene, ¿no? en esa acción de gobierno. Quería decirlo. Muy buenos días, mis queridos amigos. Gracias por la invitación, gracias por ese comentario. Y quiero reiterar de que nosotros nos sentimos en la Presidencia de la República y en particular en la Dirección General de Comunicación muy contentos de visibilizar y de importantizar ese trabajo cotidiano, creativo, como tú apuntabas, Ramón, que hace el pueblo dominicano y emprendedor también, porque en el caso de la serie Somos de Barrio, pues también lo que hacemos es eso, visibilizar e importantizar a los chiquitos. Cuando uno llega al gobierno, uno tiene que tener claro con cuáles estrategias uno va y a qué sectores uno está representando. Porque todo gobierno, nuevo gobierno, es una recomposición de las clases sociales que gravitan en el gobierno, en el Estado. Y nosotros hemos llegado desde el año 2012 con una intención muy clara, que se manifiesta en un gran proceso de democratización. Porque aquí quiero inmediatamente entrar en materia, es decir, si hay algo que caracteriza el gobierno del presidente Danilo Medina, es su vocación democrática, ampliamente democrática, pero al mismo tiempo democratizadora, porque usted puede ser pasivamente democrático, mientras que democratizador es activamente democrático, porque usted democratiza. Cuando decimos democratiza, es que usted deliberadamente se convierte en un catalizador de sectores sociales para que esas sensibilidades que vienen de las MIPYMES, por ejemplo, de los más chiquitos, pues puedan gravitar y puedan tener importancia, puedan participar del presupuesto nacional, del cariño público, de que el presupuesto se dirija hacia ellos, de que las políticas que el Poder Ejecutivo tiene como iniciativa, la iniciativa legislativa, pues recoja esa sensibilidad, recoja esas preocupaciones. Entonces, esto que tú señalas, Ramón, la preocupación o el interés o el trabajo por destacar estos valores del pueblo dominicano, pues forma parte de nuestra gran agenda, de la gran agenda del gobierno de Danilo Medina, de importantizar, de visibilizar ese gran trabajo, porque al mismo tiempo que democratizamos, también estamos construyendo la patria, estamos construyendo la identidad.
porque todas esas personas chiquititas que están en el barrio iniciando emprendimientos son los que engrandecen la patria. Claro. No son aquellos que están lanzando discursos, sino aquellos que todos los días están confiando en el territorio, en su gente, invirtiendo, son los que están engrandeciendo la patria y estamos construyendo la identidad dominicana. Cuando decimos, bueno, que todo el tema migratorio, que todo el tema de la nacionalidad dominicana, ¿cómo usted fortalece nuestra identidad? Descubriéndola, conociéndola, visibilizándola, apoyándola, valorizándola. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. La mejor manera de fortalecer nuestra frontera cultural, para decirlo de un modo, es fortaleciendo nuestra identidad. Y cuando todos nos reconocemos felices en los que son los pintados de Barahona o los tiznados de la capital o los brujos de San Juan, pues nosotros cuando sentimos auténtico regocijo con estas expresiones culturales y del papel que juegan esos animadores culturales en sus comunidades, pues nosotros estamos fortaleciendo nuestro país. Y esa es la gran tarea de nuestro gobierno. En el caso... No quiero dejar pasar más tiempo porque ahorita entramos en materia y con esto tampoco quiero hacer un intercambio de elogios, ¿no? Quiero comentarlo de manera pública y felicitarlos a ustedes por este maravilloso trabajo. He quedado impresionado. Cuando he llegado aquí, tenía mucho tiempo que no venía aquí a Radio Televisión Dominicana, al Canal 4, y he visto la fachada, he entrado por las instalaciones aquí, estoy asombrado, realmente asombrado. Durante muchos años he venido aquí para ser entrevistado, muchos años, y es la primera vez que quedo realmente impresionado. O sea, por lo que estoy viendo, esto no tendrá que envidiarle a ningún canal privado, es decir, esto va a ser mejor, mucho mejor. Estos camerinos, los baños, todo esto, no, yo realmente lo felicito. Supe que esto cuenta con el apoyo del presidente de la República de manera totalmente directa, a través de la Comisión de Desarrollo Provincial. Exacto. Pero quiero destacar además lo estético, porque pueden haber inversiones que sean feas, pero esta es una inversión bonita, esto se está viendo bonito. Pero esto mucho tiene que ver con la gestión de ustedes. Cuando hay cariño, cuando hay honestidad, cuando hay un empeño en rescatar un bien público como es este, que no hay un propósito de desguazarlo, de desvalorizarlo, que no hay un interés de debilitar la presencia del pueblo dominicano en su medio de comunicación, que es que es el Canal 4, pues hay que destacarlo. No quería dejar pasar esto más tiempo, ¿no? Yo sé que el presidente de la República se va a sentir muy contento, muy orgulloso cuando culmine todo esto y él tenga la oportunidad de venir a ver estas instalaciones, ¿no? Así es. Mira, Roberto, en nuestro caso tenemos que agradecerte doblemente, porque en realidad la programación y la imagen de la programación del Canal 4 RD se ha visto particularmente fortalecida por el trabajo, que no solo del carnaval, sino por el trabajo de la DICON en todo el sentido comunicacional. Estamos hablando, pues, por igual, probablemente de los centenares de miles de microemprendedores que han sido visibilizados, porque el carnaval sale del barrio, pero los comunicadores, tienes la serie, pero igual de emprendedores asociados a la comunicación de todas partes del país, que son por igual visibilizados, viven en los barrios igual, eso es lo que refleja. Parecería una gran serie, segmentada sobre el pueblo dominicano, sobre la realidad hoy del pueblo dominicano, y el espíritu emprendedor y particularmente alegre, porque algo que queda contenido en estos trabajos es que desde la pobreza, entre comillas, de donde están siendo sacados también centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, pues la constante de la alegría. Ese espíritu de que es posible progresar y de que desde ahí se siente toda la pasión por el más insignificante, digamos, de los trabajos que la gente hace para vivir y para poder. Además, todo lo que tiene que ver con la revolución educativa, que por igual es una expresión clave de la gestión de ustedes de gobierno.
O sea que, por nuestra parte, el agradecimiento de que el canal ha podido contar con un material audiovisual de extrema calidad y de extrema utilidad para la difusión de todo el accionar político del gobierno. Muchos de ellos han encontrado en ustedes también un lugar para conversar, para difundir, porque vienen aquí donde ustedes se dan a conocer, y hay que hablar con ellos, hay que escucharlos. Luego que salen de aquí del canal, luego que se publican sus videos, para uno entender la importancia que tiene para un pequeño emprendedor de cualquier barrio de la República Dominicana, que usted lo importantice, cuando durante años o décadas pues eran personas invisibles que no existían para la sociedad y estaban ahí construyendo nuestro país, haciendo lo que dice mucha gente, no haciéndolo mal hecho, sino trabajando, esforzándose. O sea, nuestras grandes instituciones y empresas, sus empleados salen de ahí, de los barrios. A fin de cuentas, República Dominicana somos barrio, somos de barrio, porque ese es el pueblo dominicano. Mira, Roberto, los grandes conceptos se quedan en eso, en grandes conceptos, si usted no los lleva donde tiene que llevar. Y tú insistes en la palabra democratizador en vez de la palabra democracia. Deliberadamente lo hacemos. Claro, hablamos de un gobierno democratizador, por lo tanto. Y esto tiene mucho que ver con democratizar, precisamente. O sea, visibilizar a toda esta gente. Toda esta gente es parte, hay que hacerla parte de esa construcción de la democracia. Hay mucha gente que habla de la democracia, habla de la patria, habla de la independencia, habla de la nacionalidad y de toda esta cosa, pero no pasa de ahí. Sin embargo, la realidad es que la verdadera democracia tiene mucho que ver con lo que hace toda esta gente en los barrios. La verdadera democracia. Son ellos los que la están construyendo. Es la democracia de participación, de creación. Creación de riqueza, de creación de vida, de creación de espacios de vida para las comunidades. Y en esto yo creo que el presidente pues ha estado muy claro y muy a tono en cuanto a que la democracia es eso que se estaba haciendo ayer, entregar 1281 títulos de propiedad. Eso es construir democracia. Eso es construir seguridad, eso es, o sea, es una noción de la democracia importante. Yo escuchaba a esta señora que le dio un abrazo tremendo al presidente, lo sacudió, lo estremeció, porque se sintió emocionada. Y ella decía, ya puedo hablar duro, porque y hacía así, porque yo soy la dueña de esto. Y yo le comentaba a un compañero. Acabamos de pasar ese testimonio. Ahí está ella, mira, ahí está ella, sí. Y entonces yo decía, óyeme, cuando uno ve cosas como esta, es que uno entiende a veces el significado real de muchos conceptos que uno aprende, pero mira aquí, el presidente está fascinado con esto. El empoderamiento, la palabra empoderamiento, se dice empowerment, el empoderamiento, aquello que se puso tan popular hace unos años. Ahí es que está. Cuando ella dice, puedo hablar duro, se siente poderosa. Ya se siente poderosa. Yo tengo poder. ¿Y quién me ha dado el poder? Me lo ha dado una política pública de la titulación que me ha entregado mi título. Yo he sido reivindicada. Ya yo tengo esto que me dice que yo soy dueña. Yo soy dueña. Yo tengo poder. Entonces esto es bellísimo. Esto es bellísimo. Como dices tú, Ramón, esto es verdaderamente democrático porque tú estás distribuyendo poder. Cuando mucha gente tiene poder, ese es verdaderamente, lo otro es hueco, lo otro es formal, una pura formalidad, pero esta sí, porque es una democracia económica, que esta gente ahora ya no tiene que depender únicamente de la discrecionalidad del Banco Agrícola para acceder al crédito, sino que puede ir a cualquier banca comercial, pero además ya no está sujeta o ya no corre el peligro de ser víctima de usureros, sino que ya tiene la dignidad de un título, que le confiere un título, porque antes estaba desamparada.
desamparada, y entonces era sujeta, era vulnerable, ha dejado de ser vulnerable. Entonces, todas estas cosas así menudas que están ocurriendo todos los días con la acción de nuestro gobierno, pues son cosas que demuestran ese proceso realmente de democratización. Y lo otro es lo que tú apuntabas, que tiene que ver con el discurso. Como es natural, hay un lugar común para los opositores cada vez que un presidente de la República pronuncia un discurso, es no llenó las expectativas, semejante tontería. Y bueno, ellos tienen preparado todo un catálogo de frases, como decía Guillermo, frases cohetes, sí, que las repiten año tras año ante su incompetencia, ante su incapacidad de formular alternativas. Y una de las cosas que dentro de la tontería esta de que no llenó las expectativas es que no se refirió a tal tema, no se refirió a tal cosa, no dijo esto, no dijo aquello, y algunos han tenido la pretensión vana de pedirle a los funcionarios del gobierno que completen el discurso que Danilo no dijo y que ellos entendieron que debió haber dicho. ¿A qué este arroz con mango en la cabeza? Y entonces cuando uno ve esto, y esto que tú señalabas, de la participación del pueblo dominicano, cómo ha sido no solo testigo, sino partícipe, beneficiario, actor, usted se da cuenta que el presidente no tenía necesidad de lanzarse a un discurso para recitar una retahíla de obras, porque ya el pueblo la conoce, ya el pueblo la conoce, pero además, con el desarrollo de los medios de comunicación, esta figura de la rendición de cuentas cambia, porque hay una rendición de cuentas permanente todos los días, gracias a los medios de comunicación que dan cuenta y al interés ciudadano de informarse, pero además de que es beneficiario y partícipe de la obra de gobierno. Cuando la figura de la rendición de cuentas se creó, los medios de comunicación no tenían el desarrollo formidable que han tenido mucho después, por lo que era obligatorio, era una formalidad de que el presidente les rindiera cuentas para que el pueblo se enterara de todo lo que había sido su obra de gobierno. Pero ya con la cotidianidad ya estamos informados, pero además un gobierno como el nuestro, que tiene una obra impactante, formidable, majestuosa, pues un presidente de la República, en esta figura, en esta formalidad de rendición de cuentas, debe escoger aquellas cosas que él entiende como político, raya inclinada, pedagogo, porque la política es pedagogía, que debe mencionar para lograr los propósitos que necesita o él entiende que tiene la nación, la patria, a partir de ese momento. Es decir, ¿cuáles son las tareas del año 2018? ¿A qué debo convocar al pueblo dominicano? Entonces, que la rendición de cuentas sirva de zapata para esa convocatoria. ¿Cuál ha sido la convocatoria? Bueno, una convocatoria a que el año 2018 pues sea mucho mejor. Y todos los signos, todas las señales que estamos teniendo, no desde el gobierno, sino desde la sociedad, es que este año 2018 será muchísimo mejor, porque hay una verdadera alianza, una verdadera unidad entre el gobierno y la sociedad en el sentido de lo que son sus aspiraciones, ¿no? Entonces, bueno, quería señalar esto que tú hablabas de la importancia de la participación, ¿no? Con relación al discurso del presidente. Mira, Roberto, con respecto a los clichés, pues es obvio, la oposición a veces quiere que desde el gobierno le hagan el trabajo. Sí. Son roles que uno no entiende bien, pero se lo plantean. Son audaces. Son audaces y pienso que no llaman la atención sobre el tema, por ejemplo, en el caso de la corrupción. Sí. El presidente estableció una línea muy clara con respecto a eso, que es conceptual, que el tema no es la persecución, sino la prevención de la corrupción. No le corresponde siquiera al Poder Ejecutivo andar detrás de los corruptos, no es el caso. La Procuraduría tiene que actuar como órgano del Estado y la sociedad tiene que darle el seguimiento en los tribunales a la persecución misma judicial de cualquier acto o indelicadeza que se trate. El tema de la corrupción visto como un accionar cotidiano por igual. Es decir, ¿en qué medida el gobierno se ha blindado desde el 2012 hacia acá?
se ha blindado contra la corrupción hasta el punto de que es posible determinar dónde ha habido corrupción y la sociedad estar enterada por igual. A propósito de que el presidente o desde la presidencia se ha actuado con la agilidad, la rapidez y ha sustituido funcionarios y han puesto funcionarios en manos de la justicia, en fin. Pero ¿cuál es el blindaje al que me refiero? Precisamente al de la comunicación, portales de transparencia, sí, mecanismos preventivos de la corrupción. Mientras que la oposición lo que sigue es interesada en la sangre o en que hayan casos que, qué sé yo, alimenten el morbo mismo de ella como oposición y de la sociedad. Para un gobierno como el nuestro, de naturaleza democratizadora, el tema del uso de los recursos públicos, de la gestión, del manejo de los recursos públicos, no únicamente tiene que ver con la transparencia. La transparencia es perfectamente válido para el status quo. Usted pone una vitrina, a través de la vitrina, usted puede ver el maniquí que está de aquel lado, la tela, el zapato, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El que pasa es usted por la calle. Pero para un gobierno reformador, democratizador, la gestión pública significa eso, precisamente democratizar. La mejor manera de combatir la corrupción es la que estamos haciendo nosotros, democratizando. Porque lo otro es un puro espejismo de transparentar una situación de inequidad social en la gestión y el manejo del presupuesto. Es decir, usted puede poner una vitrina y usted ser el espectador como pueblo de que 3 empresas se reparten el presupuesto completo de educación. Transparente. Son esas 3 nada más. A, B y C, qué maravilla. Está todo transparentado. 3 empresas manejan todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Son esas 3 empresas las únicas que van a construir. Bien transparente. Y lo sabemos todo. O lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todo. Pero de eso no es de qué se trata. Si la respuesta a la corrupción es la democratización, no únicamente la transparencia. Evidentemente tiene que haber transparencia, las cosas tienen que verse, el ciudadano tiene que tener poder para acceder a la información, mirarla, saberla, poderla curcutear, pero la respuesta es la democratización. En ese sentido, nuestra lucha contra la corrupción es una actividad cotidiana. Ustedes no creen que la mayor corrupción que había era el poco acceso de las MIPYMES, por ejemplo, al presupuesto público a vender al Estado. Cuando nosotros decidimos desde el gobierno democratizar el acceso a las compras públicas, estamos combatiendo la corrupción, porque es una corruptela, es una corrupción del funcionamiento de la sociedad, de que solo unos pocos en la opacidad de la discrecionalidad administrativa sean los únicos que puedan participar de las compras públicas. Cuando llevamos de 19.000 proveedores a 72.000, estamos dando una respuesta anticorrupta a una realidad que era la repartición de las compras públicas. Cuando nosotros al pueblo dominicano utilizamos el 4% del PIB en invertir, en dar desayuno, almuerzo y merienda, estamos resolviendo una situación que desde la corrupción mantenía una inequidad y la falta de acceso de las familias más empobrecidas a la educación, porque estamos garantizando que los hijos de los más pobres puedan acceder a la educación, resolviendo el problema de la alimentación. Entonces es una mirada, no quiero decir integral, porque se ha vulgarizado la palabra integral, ahí desde el pan hasta el sexo integral y todo aquello. Claro. No voy a hablar de una solución integral, pero una solución mucho más amplia, una mirada mucho más amplia al tema de la corrupción, que no queremos caer en el chantaje de la reducción favorable al status quo, favorable a la permanencia de las desigualdades sociales, que dice que la lucha anticorrupción es tener un portal. Sí. Y que sea transparente y que usted pueda llamar a un funcionario y pedirle cuenta. No es eso nada más. Es eso, pero muchísimo más. Y sobre todo lo otro, la parte democratizadora. Porque usted dice, bueno, el gobierno desarrolla políticas, pero no informa adecuadamente. Pero cuando el gobierno aplica
las políticas públicas y que la gente está participando, la gente se está informando. Porque ¿quién mejor informado que aquel que se beneficia de la política pública? Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de la vivienda, hacemos valer, ponemos en funcionamiento, en aplicación, la ley de fideicomiso que había sido votado antes, estamos favoreciendo, en ese mismo proceso democratizador, la lucha contra la corrupción. Entonces, desde un principio, el gobierno dominicano ha venido luchando. El microcrédito. El microcrédito, la democratización del crédito. Porque usted quiere cosas más corruptas y usted permitirla, que un usurero en el barrio abuse de toda esta pobre gente que es vulnerable, que no tiene recursos para poder desarrollar su negocito. Entonces, lo que pasa es que se ha querido instrumentalizar la lucha contra la corrupción para hacer ajustes de cuentas políticos y no ajustes de cuentas sociales, económicos, en cuanto a lo que decía desde un principio, de la gravitación de las clases sociales en el Estado. Vamos a utilizar la lucha contra la corrupción por una buena gestión de los recursos públicos que permitan un replanteo, nuevas oportunidades para aquellos que son emprendedores, para aquellos que merecen la atención pública. Por eso nosotros nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de todo lo que estamos haciendo. Tenemos un país mucho más democrático y muchísimo menos, pero muchísimo menos corrupto que el que recibimos en el año 2012. ¿Por qué? Porque hemos precisamente democratizado el acceso de amplios sectores de la población a oportunidades que no tenían. Y grupos profesionales, Roberto, porque los sorteos, eso es de democratizar. 90.000 millones. O sea, claro, con los sorteos todo el mundo sabe cómo se asignaban las obras en nuestro país. Claro. Mucha gente deliberadamente lo quiere olvidar. Pero usted quiere algo más democrático que los sorteos. 90.000 millones, señores, 90.000 millones de pesos no es paje coco. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares en asignación de obras. Ahí el chiquitito que no tiene equipo, que no tiene maquinaria, puede participar. El joven, sí, porque siempre se venía con el caso. Usted no tiene experiencia, pues queda descalificado. Claro. Usted no tiene equipo, queda descalificado. ¿Y qué es lo que hacíamos? Mantener el status quo de las grandes empresas, claro, de los grandes profesionales que se asignan a lo que se le asignaba. El corrupto status quo. Es el corrupto status quo, porque el status quo es una corrupción. Claro. Esa sí es una corrupción. Entonces nuestra vocación, como tú bien señalas, Guillermo, nuestra vocación transformadora, democratizadora, es el mejor acicate, el mejor instrumento político para luchar contra un régimen de cosas que es esencialmente corrupto. Pero hay una manera también Por otro lado, por ejemplo, me hablan de la corrupción, pero estamos combatiendo fuertemente la corrupción. O sea, hay una persona que para muchos es muy odiosa, que se llama Magín Díaz, en la Dirección General de Impuestos Internos, que está haciendo un excelente trabajo, tratando de reducir la evasión, tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta. ¿Ustedes no creen que eso es corrupción? Que el 40% del ITEVIS se quede en manos particulares y no en manos del Estado, a donde corresponde, en las arcas del Estado. Que del impuesto sobre la renta hay una evasión cercana al 60%, que es un dinero que debería estar en las arcas del Estado. Claro. Entonces estamos combatiendo firmemente esa corrupción y lo estamos haciendo mejor que cualquier país de América Latina. Y contrario a los pronósticos de la banca multilateral, que sostenía que la mejora en la administración tributaria solo era capaz de aumentar medio punto del PIB, 0.5% del PIB. Y el presidente Danilo Medina, además de muchos otros paradigmas que ha roto y otros que ha implantado con su novedosa política de gobierno, Danilo Medina está demostrando de que una correcta y honesta administración tributaria, como la que está haciendo Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos, es capaz de recaudar mucho más que ese 0.5% del PIB para beneficio del pueblo dominicano, sin fracturas, sin agredir a nadie, sino simplemente cumpliendo con la ley. Eso es luchar efectivamente contra la corrupción, estemos claros. Muchas veces no se habla de esas cosas, pero debemos hacerlo, porque un dinero que es propiedad del Estado dominicano, del pueblo dominicano, se está quedando en manos particulares. Y el Estado y el gobierno, ¿qué está haciendo? Nosotros estamos haciendo
sin alaraca, porque tampoco es que va a estar usted en la prensa fastidiando y con un látigo molestando gente, sino discretamente, mira, paga. Déjate de cuentos que no me digas que tú no puedes pagar cuando te compraste una jipeta de tanto o tienes un apartamento que te acabas de comprar en Miami o en la zona este del país. O sea, no me venga con esos cuentos, porque tenemos la información. Entonces, mucho se está haciendo en eso concretamente, con tranquilidad, con discreción, y las recaudaciones están aumentando. El año pasado cumplimos. Había muchos escépticos que decían, esas estimaciones de recaudación no la van a poder cumplir, y las cumplimos. En fin, o sea que se está avanzando mucho en todo esto, ¿no? Claro. Mira, en épocas pasadas vimos cómo alguna gente devaluaba las monedas, pero hay devaluación del discurso también, Sí. y hay gente que devalúa los Sí. discursos. El discurso democratizador, el discurso de la verdadera construcción de la democracia, que es el discurso que hace énfasis en estos elementos de titulación de tierra, entrega de vivienda, construcciones, etcétera, la jornada escolar extendida. Hoy entregamos un hospital totalmente remozado. Y 50 y en tantas Hondo viviendas Valle, en Valle Hondo Nuevo, Valle. además. Sí, Pero entienden que Hondo eso... Valle es el hospital, las 53 viviendas, Sí. fuera de Valle Nuevo, en Río Grande. Entonces te van a devaluar esas acciones Sí. diciendo que eso es clientelismo, que eso es Sí. populismo, y que porque hay una acción, un trabajo también que lo tiene que hacer la oposición, porque si no desaparece. Claro. Entonces tiene además sus voceros que dicen que hacen ese trabajo devaluador. Sí, esas son las que se van a entregar. Que se van a entregar en Valle hoy. Nuevo, hoy. Sí. 51 Sí. casas. 53, son 53. 50 y tantas, sí, a Sí. estas personas que estaban Que hay que decir, en un área protegida en Valle sí, Nuevo. esto es fuera, esto es Río Grande. Hay que decir que todo el material que se utilizó ahí fue decomisado, había sido decomisado por la Dirección General de Aduanas en un hecho de lucha contra la corrupción aduanera. La Dirección de Aduanas, con mucha responsabilidad, decomisó esa madera, y también medio ambiente, de ambas instituciones, de aduanas y de medio ambiente, y con eso que recuperó el Estado se han construido estas 53 viviendas. Debo decir que, una vez más, nuestro gobierno cumple. ¿Qué les dijo? Salgan de ahí porque tenemos que proteger las aguas de nuestro país, y nosotros le vamos a cumplir, y se les construyó sus viviendas, preciosas viviendas, Sí. que además van a estar con todos los ajuares dentro, O sea que también hay una dignificación. Van a estar muchísimo mejor que como estaban en el momento del desalojo, que había que desalojarlos, Claro, Había que hacerlo. Entonces hay que responder a esa Sí. devaluación del discurso que pretende hacer esta gente, ¿no? ¿Qué decirle a esta gente que plantea que esto es populismo y que lo que estamos en una campaña acelerada ya para el 2020? Sí, el recurso del populismo, la utilización que es una frase cohete también, ¿no? Eso es populismo. Clientelismo. También. No son más que recursos discursivos para descalificar una obra que tiene sensibilidad social. Claro. Cada vez que un presidente, cada vez que un gobierno implementa políticas públicas favorables al pueblo, la derecha, aquellos que se oponen a que haya una sensibilidad a favor de los pobres, a favor de las MIPYMES, lo denuncian como populismo. Y eso en todas partes del mundo, además. Claro. Eso no es aquí nada No, en más. todas partes del mundo. Pero aquí el recurso a mano, cuando ocurre tal cosa, cuando un gobierno, si estamos, por ejemplo, en el caso de SENASA, también lo dicen. Es decir, el hecho de que hay una preocupación de que SENASA funcione, de que le dé seguro médico a los policías, militares, a las domésticas, al pueblo dominicano, eso es populismo. Eso es populismo porque es una manera de descalificar sin argumento, a partir del rencor social, las políticas públicas favorables a los más pobres. Entonces, no podemos hacerle caso a todo eso, ¿no? Igualmente lo del clientelismo, es igual, el mismo concepto, manido, que se utiliza para descalificar a los gobiernos reformadores, a los gobiernos que tienen políticas públicas, porque son incapaces de participar en el debate, y por pudor me pueden decir, yo estoy en contra de que los pobres tengan seguro médico. No lo pueden decir en público. No. Y entonces lo que dicen, no, eso es populismo, o hay un dinero que se está gastando de más. Estemos claros, en la oposición se ha debatido la posibilidad de eliminar la asignación de desayuno, almuerzo y merienda, porque muchos se llevan de que lo más importante es cumplir con otros compromisos
ya sabemos de qué naturaleza, y no con esta gente, porque eso no es rentable. Usted no puede, dicen ellos, los señores, algunos señores de la oposición, de que se le esté dando desayuno, almuerzo y merienda a tanta gente. Es que, como dicen, se han volvido locos, ¿verdad? Estos populistas de Danilo Medina, que es lo que estarían procurando en la reelección. Entonces, todo eso lo mezclan en un cóctel para descalificar las políticas públicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Ramón, con esas descalificaciones, con esos adjetivos? Pues seguir trabajando, como hemos hecho. Usted no puede perder su norte, usted tiene que seguir con su agenda. Mucha gente se sintió turbada, preocupada, inquieta, como aquel que va en un avión y entonces el avión entra en una turbulencia, le sudan las manos y se preocupó, pero el presidente superó todas esas turbulencias el año pasado y aquí está el avión siempre en la misma dirección, haciendo su trabajo todos los días. Ayer estuvo entregando títulos, hoy va a entregar un hospital en Hondo Valle. Vamos a entregar estas viviendas. Seguimos con la obra de gobierno, cumpliendo nuestro programa de gobierno, que debo decir que la evaluación que hicimos el año pasado, a finales, eso no se ha publicitado mucho, de acuerdo al monitoreo de las metas que nosotros hacemos regularmente, porque tenemos un equipo de compañeros y compañeras que monitorean el cumplimiento de las metas contenidas en nuestro programa de gobierno, el nivel de cumplimiento de las metas a diciembre era de un 90%. No estoy diciendo que se han cumplido las metas en un 90%, sino que el proceso de lograr las metas va en el cumplimiento, en el cronograma, va en un 90% de cumplimiento. O sea que lo que es un buen desempeño. De todas maneras, el tiempo es escaso. Sí. Y naturalmente hay metas que acusan, por distintas razones, ciertos retrasos. Retrasos que son explicables y que incluso son convenientes. Nos explicaba el ingeniero Francisco Pagán en su momento la responsabilidad individual sobre ciertos retrasos en el hospital de Santiago, digamos. ¿Por qué? Porque había un tema sísmico que no se había tomado en cuenta y era una irresponsabilidad seguir para adelante dejando esa preocupación detrás. Y hay metas que, pues que se pueden cumplir en este año, pero hay otras que se cumplirán el año que viene y serán parte de este ejercicio y habrán otras incluso que no se terminen en el 20, sino que haya que terminarlas con posterioridad, pero que se dejarán iniciadas. ¿En qué medida se puede hablar de lo que falta de año, de lo que va a ser el énfasis particular de la gestión de ustedes? Este año va a estar marcado por la reforma del sector salud, el empeño que tenemos, ¿no? Un componente fundamental de la vida de las personas, la salud. Y tenemos como meta completar el remozamiento de los hospitales cuya transformación iniciamos. Nos habíamos propuesto unos 56 hospitales, ya hemos entregado 11. Y entonces vamos a completar en este año. En este año van a estar completados los 56 hospitales que nos propusimos. Igualmente con los centros de atención diagnóstico, de atención primaria, de diagnóstico y atención primaria, que eran unos 50 los contenidos de nuestro programa de gobierno. Hemos entregado unos 33, faltarían unos 17. Lo vamos a completar también. Eso se ha venido acompañando de mejoras salariales y de equipamiento en los hospitales, es decir que estamos muy centrados en concluir ese ciclo de la reforma del sector salud. Evidentemente que hay temas como la salud, la educación, el transporte, la vivienda, que nunca terminan, es decir, siempre hay tareas pendientes, pero eso, el énfasis que vamos a poner es muy importante. Y vamos a continuar con la política de proteger el agua de la República Dominicana, de sembrar, como decimos, sembrar agua buena. Agua buena. Sí, así es. Como dice Leonardo Boff. Como dice Leonardo Boff, sí, y el Papa Francisco. Sí, de sembrar agua buena. Es decir, todo este proyecto de siembra de unas 700.000 tareas, de una manera distinta como se han hecho otros procesos de reforestación, pues se va a acelerar en este año. Quiero decir, y el presidente lo mencionaba en su discurso, que hay 11.000 campesinos que están recibiendo un salario para dedicarse a esa labor de siembra de sus propios predios, en lo que
y van a seguir recibiendo esos salarios, en los que esa siembra entra en un proceso productivo y puedan vivir de ella. Porque lo que hubo fue definitivamente una migración desde los valles, desde las mejores tierras hacia la loma. Sí, los ricos desplazando por la vía de la expropiación forzosa y el manejo en las instituciones de titulación, expropiando a los pobres campesinos que tenían entonces la única manera que tenían para no hacerlo mal hecho, que emigrar hacia las montañas, a las tierras donde precisamente nacen nuestras aguas, nacen nuestros ríos. Entonces ese problema, con una clara visión como la ha tenido el presidente, la visión del origen del problema. O sea, los campesinos no han deforestado nuestras lomas porque son malos, porque son depredadores esencialmente, sino por una necesidad económica y una mala gestión. Entonces, estamos tratando de invertir desde el origen mismo las razones de la deforestación, ¿verdad? Y va reverdeciendo nuestras montañas. Entonces, vamos a proseguir con eso también. Entonces, digamos, salud, completar todo lo que son los hospitales y los centros diagnósticos de atención primaria, el tema de la reforestación y avanzar en el tema del transporte también. Eso es un tema también del ordenamiento del transporte. Se ha llegado al desatino incluso de acusarles a ustedes de ser traidores de la patria. Y lo digo de esta manera porque, bueno, de eso se trata. Desde la oposición se pretende que el gobierno del presidente Danilo Medina y ustedes se ha irresponsabilizado con respecto al tema haitiano y que eso es, incluso alrededor de ese tema se juntan para comer haitianitos de desayuno escolar o para comer almorzar con haitianas y cenar finalmente con los viejos haitianos. Sí. Y que ustedes, bueno, pues son traidores de la patria. Incluso gente que en algún momento participó de la gestión de gobierno anda con esa monserga de, en realidad, ¿de qué se trata? ¿En qué medida tampoco se aprecia o no se ha vendido desde el gobierno mismo lo que se viene haciendo en términos efectivos para la República Dominicana mantener el control migratorio? Sí, hay varios aspectos, porque este es un tema complejo, en el que incluso gravita la opinión internacional, la opinión pública internacional. Nosotros hemos visto que con la crisis que han tenido las distintas economías a nivel mundial por los desatinos de la banca, que cometió excesos, pero por su control de los estados, pues se les dio licencia para que armaran el mayúsculo desorden en el que dañaron las economías a finales de los años 2007-2008. A partir de ese momento, pues como las economías tuvieron una contracción, pues inmediatamente surge el discurso nacionalista de expulsión de los trabajadores invitados. Yo recuerdo que en Alemania la política con Willy Brandt y Helmut Kohl era del Gastarbeiter. Del Gast es el invitado, ¿verdad? Gastarbeiter, Arbeiter el trabajador invitado. Y usted invitaba a yugoslavos, en ese entonces existía Yugoslavia, muchos turcos, españoles que iban a Suiza durante el gobierno franquista, de Franco todavía, antes del 75 que muriera, todo aquello. Pero cuando vino la crisis, entonces comenzamos a mirar al vecino, ya no te quiero, porque ya no te necesito, porque tengo una economía en crisis, yo lo que estoy es expulsando trabajadores, el mercado se ha contraído, yo no tengo consumidores, por lo tanto no necesito tantos empleados para producir más, porque ¿para quién le voy a producir? Entonces, todos estos movimientos nacionalistas, como ocurrió en los años 30 con la crisis, que surgió el fascismo, pues han ocurrido ahora. Entonces hay todo un clima nacionalista, pseudo nacionalista. Bueno, sí, pero o populismo de derecha, ¿no? Contra las personas que son de otro país. Sí. Yo desprecio al vecino y el vecino desprecia al otro vecino y todos nos estamos despreciando entre nosotros. Y los pueblos fracturándose entre sí. En lugar de pensar en estrategias comunes de bienestar, lo que están provocando es la fractura para que pequeños intereses puedan gravitar y controlarlos a todos, a fin de cuentas, ¿no? Porque divide y vencerás. Claro. Entonces estamos todos odiándonos entre sí.
cuando deberíamos mirarnos y querernos para juntarnos y construir políticas de bienestar. Entonces aquí, bueno, usted tiene la mirada internacional, un clima internacional favorable al desprecio del otro, hay todo ese clima a nivel internacional. Y por el otro lado, nosotros tenemos leyes que no tenemos los instrumentos para aplicarlas. Y que tenemos, porque eso nos pasa mucho, votamos leyes, aprobamos leyes que no estamos en capacidad de aplicarlas, no tenemos los instrumentos para aplicarlas. Y lo otro es, que también es importante destacar, es que la política de fortalecimiento de la frontera, hay algunos miopes que ven que el cuidado de la frontera se da a través de un muro, porque tienen esa pobreza analítica y mental, y no con el fortalecimiento de la economía. Es decir, cuando nosotros hacemos más fuerte nuestra economía, cuando nosotros hacemos más próspera nuestro país, nosotros estamos fortaleciendo nuestro país frente a cualquier posibilidad de pérdida de soberanía. Cuando nosotros producimos el 85% de los alimentos que consumimos, eso es verdadera soberanía. Lo otro es tontería, Eso es tontería. Eso sí es independencia, eso sí es soberanía. Hacer patria. Hacer patria, así es que se hace patria. Cuando usted paga los compromisos, sus deudas, como lo hace nuestro gobierno, usted debe 5 pesos y tiene que abonar 1 peso, pues ahí está, mire mi peso que le debo. Eso es una manera de fortalecer la patria, porque así usted no tiene que humillarse, ni aceptar imposiciones de organismos internacionales, sino que usted es soberano porque usted cumple su compromiso. Cuando tiene 8.000 millones en las reservas. Cuando usted tiene reservas internacionales, eso sí, eso es, cuando usted tiene un sector industrial. O cuando le prestan en dólares para pagar en pesos. No, y lo que hemos hecho ahora, que por primera vez colocamos peso, lo que significa que en nuestro peso es mejor valorado, tiene más respeto, tiene más dignidad. Eso sí es construir, eso sí es fortalecer nuestra frontera económica, social. Todo lo otro es tontería. Pero en el caso concreto de la República Dominicana, ahora, gracias a las nuevas tecnologías, pues el gobierno está en mejores condiciones de la aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir? De las leyes migratorias de la República Dominicana. Cuando el presidente hablaba de los drones, no estaba hablando de su fascinación por las nuevas tecnologías, sino que está hablando de un instrumento que ya está en nuestras manos, que tenemos personas calificadas para manejarlo, para poder tener un control de nuestra frontera. Este conjunto de drones son mucho más efectivos que un muro. Porque ese sí es el muro que está chequeando que incluso puede, por el calor de noche, puede detectar la presencia de seres humanos que pudieran estar movilizándose hacia nuestro territorio. Entonces, las medidas que estamos tomando de control, precisamente lo que apuntan es a eso, a dotar a nuestras fuerzas armadas, a los encargados de migración, de los instrumentos para que puedan aplicar las leyes dominicanas. Y todos los días estamos devolviendo. Más helicópteros, más tropas. Exactamente, 900 militares más. O sea que lo que tenemos que entender es que usted puede tener una ley, pero si no tiene el instrumental para hacerla valer, eso se queda en puro papel, ¿no? Entonces ahora sí lo estamos teniendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero no olvidemos de tener esta visión mucho más amplia de un problema que es mucho más complejo. La patria se fortalece haciendo fuerte nuestra economía, haciendo prosperar a nuestra gente, que en nuestros barrios pueda elevarse los niveles de vida, que podamos poner a prosperar la frontera, ¿verdad? Como vamos hoy a dejar remozado un hospital. Eso, porque de lo contrario se va a despoblar permanentemente. Y lo otro que tenemos que reclamar y pedir de la comunidad internacional, que vaya en auxilio del hermano país de Haití, que vayan en auxilio de ellos para que ellos no tengan que salir desesperados de su país para el nuestro, porque realmente nos crea un contratiempo. Usted puede tener una persona invitada a su casa, hasta 2 y hasta 3, pero no puede tener 27 metidos en su casa porque ya la propia suya se hace infuncional. Entonces, el gobierno está asumiendo una política clara frente a esto, pero también estamos demandando de la comunidad internacional que mucho nos pide a nosotros, pero muy poco le dan. Deberían atencionar y ayudar al gobierno y al pueblo haitiano a mejorar las condiciones para que su pueblo pues se quede allí, permanezca allí, porque ninguna persona quiere irse de su terruño. Nadie quiere abandonar su tierra. Pero también en ese terreno hay... No, el tiempo sobre. Sí. Mire. Ahí está Francis Jorge esperando. Doña Francis. Pero mire, también hay frases o cosas cliché con respecto a esto. La inmigración caribeña
siempre ha sido productiva y siempre se ha dado. Cuando digo productivo es que usted le podrán molestar a los bichos, le podrán molestar a los haitianos, pero donde quiera que haya un haitiano lo que está haciendo es trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que la economía nuestra es un polo de atracción. Por supuesto. Y usted no puede crecer sin mano de obra. ¿Y qué resulta? Que nosotros tenemos 2 millones de dominicanos fuera. Mano de obra nuestra que se fue hacia afuera. Y usted no puede concebir el Caribe, porque nunca ha sido eso, concebirlo como un coto cerrado en términos de nacionalismo, porque la economía caribeña nunca ha sido eso, siempre se ha nutrido de su propia mano de obra. Nosotros tenemos una presencia haitiana particularmente productiva. Quizás la construcción de nuestro país hubiese sido imposible realizarla sin los haitianos. Aunque esto le moleste a quien le moleste, eso es así. Y sin los cubanos, y los venezolanos, exacto, los puertorriqueños. Otto era puertorriqueño, Pedro Mire era hijo de inmigrante, Guambó hijo de inmigrante. ¿Y Balaguer? Balaguer, todos, no, por decir figura, todos. La inmigración enriquece los países también. Desde luego está esas preocupaciones y esas aristas que tú señalabas, pero hay una acción clarísima del gobierno. Pero hay que decir, el también. único gobierno que ha tenido la valentía de regularizar. ¿Qué significa regularizar? Exacto. Saber quién es quién, dónde vive, de dónde viene, ¿Dónde está? qué es lo que hace y que pague impuestos. El único gobierno que ha tenido la valentía. Y como tú señalabas, muchos hablan muchísimas tonterías por ahí, y cuando tuvieron la responsabilidad de dirigir esos departamentos, esas direcciones, no hicieron absolutamente nada. Porque lo de ellos es el discurso, finalmente. Gracias a Roberto Rodríguez Marchena, quisiéramos tener más tiempo. Y hay tiempo, así que lo tendremos aquí de nuevo. We shall be back. Exacto, aquí estaremos. Sí, porque ahora nos vamos a la agenda municipal. Gracias a Roberto, director general de comunicación, portavoz del gobierno, por esta bellísima conversación. Que además ilumina bastante bien el panorama de la República Dominicana hoy. Ustedes quédense ahí porque nos vamos a nuestra agenda municipal de cada jueves y le pedimos disculpas a Francis y a su invitado porque le hemos robado un poco de su tiempo, pero un poco nada más, además valía la pena. Quédense ahí, no se vayan.